Buenas tardes, bienvenidos a MUSCOM 2025. Mi nombre es Daniel, yo voy a estar moderando esta mesa. Vamos a hacer un breve repaso de las reglas. Primero, la autoridad va a tener 15 minutos para presentar su caso y después 15 minutos el agente económico. Posteriormente, cada equipo tendrá 5 minutos para la réplica y finalmente 5 minutos para la conclusión de cada equipo. Posteriormente, el jurado podrá hacer preguntas a cada equipo de manera grupal o a alguna persona en específico. ¿Vale? Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos o 2 minutos. Vamos a comenzar con la autoridad investigadora. Cuando se presenten, por favor, indiquen su nombre y si son abogados o economistas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces comenzamos. Adelante, autoridad investigadora. Cuando empieza a empieza el grupo. Sí, ya. Está correcto. Ok. Buenos días, distinguido jurado. Mi nombre es Sara Suchoy Luis Gallego. Soy parte de este equipo como miembro jurídico. Y el día de hoy venimos a comprobar que el acuerdo de código compartido celebrado el 2 de enero de 2022 entre Aerojet Concesionaria y Sidereal Airways Corporation constituye una práctica monopólica absoluta prohibida por la Ley de Competencia Económica de Yajalón. No se trata de una simple alianza comercial. Es un acuerdo conclusorio que eliminó la competencia directa, fijó precios artificialmente altos y despojó a los consumidores de opciones reales en el mercado de transporte aéreo internacional. Con fundamento en los artículos 1, 8, 30 y 34 de la Constitución de Yajalón, así como en los artículos 1, 2, 15, 18, 24, 25, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73 y 75 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Esta autoridad investigadora presentará pruebas jurídicas y económicas irrefutables que demuestren la existencia de una práctica monopólica absoluta bajo el artículo 62, fracciones 1, 2, 3 y 5, la configuración de una concentración horizontal ilícita no notificada violando el artículo 75, el daño cuantificable al bienestar del consumidor en la estructura competitiva del mercado. Desde la perspectiva económica y jurídica, una práctica monopólica absoluta es todo acuerdo entre competidores cuyo objeto sea fijar, elevar o manipular precios, restringir la producción o oferta, dividir mercados, intercambiar información estratégica sensible. Estas conductas son ilícitas per se, es decir, no requieren acreditar fuerza sustancial y efectos finales. Basta la existencia del acuerdo para que la conducta sea nula de pleno derecho y sancionable. Pasaré ahora con mi compañero que demostrará cómo este acuerdo transformó un mercado competitivo en un monopolio coordinado con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bruno Macías. Represento parte económica junto con el Foco Internacional. Primero, para acreditar la existencia de una práctica monopólica absoluta, debemos primero definir el mercado relevante. En este caso, el mercado relevante es exclusivamente y únicamente la ruta Ciudad Central Houston. ¿Por qué? Pues es un servicio no sustituible. Por poner un ejemplo, un consumidor que requiera ir desde Ciudad Central a la ciudad de Houston no puede tomar un vuelo que vaya de Ciudad Central a Nueva York, ya sea por cuestiones laborales o cualquier otro tipo de cuestiones, pero no es un servicio sustituible. Bueno, con respecto a ello, tras el código compartido establecido, ambas aerolíneas participantes tienen un mayor control sobre la oferta del mercado. Esto por medio de reducciones en el mismo. Lo que deja a la aerolínea restante, la cual es Aerojet, con la posibilidad de ampliar su oferta al máximo dada su tecnología. Sin embargo, a pesar de ello, no son capaces de satisfacer toda la demanda para el servicio justo del que estamos hablando, la ruta Ciudad Central Houston. Esto obliga a los consumidores a acceder al precio establecido por el acuerdo del código compartido, pues la misma capacidad de reducción ofertaria permite una modificación del precio del mercado del servicio referenciado. Esto lo podemos ver por medio de esta demostración gráfica. Esta gráfica es la de las tarifas. Podemos ver a partir de donde cae la línea roja, que es la parte de Aerojet, es cuando empieza el código compartido. Obviamente esta cae porque toda la operatividad la asume la parte de Sidereal. Sin embargo, pues siguen operando en conjunto. Y podemos observar que desde el inicio hasta el punto de establecimiento del código compartido, el precio se mantiene alrededor de los 300 yajalones, que es la moneda de la nación, pero después de su establecimiento, el precio incrementa hasta 350. Lo que en una estadística dura se puede interpretar como un aumento del 9.6% en cuanto al precio inicial. También, si lo ponemos en términos monetarios,
si no me equivoco, aumenta, aquí está, en 27.91 viajalotes. Bueno, vamos a continuar. Yo soy integrante de la autoridad por parte del área económica. Bueno, retomando un poquito estos puntos que menciona mi compañero, y ahorita lo vamos a ver con la presentación. De todas maneras, el jurado ya tiene una copia de todas las gráficas ahí al frente para que puedan analizarlo. Nosotros vamos a retomar el tema de las participaciones y el tema de las frecuencias. ¿Por qué? Aquí es donde empieza, digamos, el término económico, porque gracias a las participaciones nosotros podemos analizar el mercado general de toda la nación de Jalón, ¿no? Posiblemente las frecuencias nosotros podemos analizar específicamente de nuestro mercado relevante, que es la ruta Ciudad Central Houston. Bueno, para comenzar, pues el tema de las participaciones, nosotros vemos cómo realmente ese es el de frecuencias, si no me equivoco. Sí. Ese es el de pasajeros. Bueno, de todas maneras, estamos con las gráficas de participación, y les comento que ustedes tienen una copia. Nosotros vemos que en el mercado realmente existen 4 competidores dentro de toda la nación. En este caso son 4 aerolíneas. Posteriormente al acuerdo compartido vemos que una de las aerolíneas llamada Intercity pierde cierta participación dentro de todo el mercado, ¿ok? Segundo punto es, digamos, el mercado relevante, que son las frecuencias. Nosotros identificamos en las frecuencias que básicamente es justamente esta ruta Ciudad Central Houston, que es la ruta que se está analizando por prácticas monopólicas absolutas, en donde precisamente existen 3 competidores. En este caso es Aerojack, Sideral y Navayet, ¿ok? Dentro de esta participación de frecuencias, quienes tienen el mayor porcentaje de frecuencias en cuanto a slot se refiere, es Navayet y Aerojack. Posteriormente, el código compartido, bueno, nosotros vemos la frecuencia de 2021, en donde realmente tienen un porcentaje igualitario, es decir, nosotros tenemos una competencia efectiva, no vamos a manejar un tema de competencia perfecta, sino de competencia efectiva. Posteriormente al código compartido, que es 2022, nosotros vemos cómo reduce casi su 100% de participación Aerojack. ¿Por qué se da esto? Porque al momento de generar este código compartido o esta comisión, que más adelante vamos digamos, a explicar un poquito más a fondo esta situación. Manejamos los datos hasta febrero, que es antes del código compartido, y hasta enero y febrero, Aerojack sigue teniendo participación dentro del mercado relevante. Posterior al código compartido, Aerojack ya no tiene esta participación porque es el código compartido de conducción con Sideral, es decir, Sideral es la única entidad, llamado así, aerolínea, que maneja, digamos, la operación de dicha ruta. Es decir, pese a que los dos comercializan la ruta, la operación únicamente la absorbe Sideral. Por eso es que al final el porcentaje de slots o de frecuencias que manejan no se suman. Es decir, únicamente, digamos, en esta variación, y las toma completamente Sideral. Bueno, una manera en la que nosotros podemos notar que efectivamente tenemos un mercado muy concentrado es por medio del índice de Herfindahl, en el cual nosotros lo calculamos con los slots. Podemos observar cómo a partir del acuerdo compartido, es decir, 2022, 2023 y 2024, vemos una mayor concentración de slots a partir del índice de Herfindahl en la gráfica que ustedes pueden observar. Y esto no concuerda con que Navayet tenga una mayor participación en el mercado. Entonces, ¿esto cómo se puede explicar? Se puede explicar en que al código compartido le conviene mantener altas las barreras de entrada al mercado para ellos poder seguir manteniendo este poder de mercado que les ha dado el acuerdo compartido. De igual manera, podemos ver que, al controlar esta posición dominante sobre los slots, unifican sus operaciones y su control sobre los horarios de llegada y salida se vuelve casi absoluto, a pesar de que pues no tengan la mayoría de la participación en este mercado. Igual en la gráfica de abajo podemos observar cómo Aerojack y Sideral mayormente son las que igual incrementan su porcentaje de slots. Esta gráfica está sacada con todos los aeropuertos de Yajalón, no solo contando Ciudad Central, y vemos que la participación de Navayet en slots disminuye, al igual que disminuye la de Intercity. Entonces, con esto podemos confirmar que los slots a ser un recurso esencial para las aerolíneas para poder operar, y sobre todo al ser un recurso limitado,
es una manera de nosotros comprobar que el mercado efectivamente está concentrado y las barreras de entrada se mantienen altas para otros competidores. Bueno, cuando calculamos la elasticidad precio de la demanda con datos de 2023, el resultado que nosotros podemos ver está un poco distorsionado, ya que a pesar de que nosotros aplicamos nuestra fórmula donde dividimos el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual del precio, podemos ver que el resultado está distorsionado porque los precios y cantidades observados no provienen de un movimiento a lo largo de la curva de la demanda estable, sino que pues provoca un doble choque, si lo podemos llamar así, ya que la eliminación de un competidor hace que la línea de la oferta se vea, o sea, que se mueva a la izquierda. Esta combinación genera precios artificialmente altos y cantidades reducidas que no reflejan la verdadera sensibilidad del consumidor. Por eso es muy difícil obtener la elasticidad de la demanda que vemos en el mercado. Por ello, la elasticidad que estamos observando, la elasticidad que estamos observando no mide preferencias reales, sino que está midiendo los efectos de una oferta manipulada y de una discriminación forzada en las alternativas disponibles. El resultado final de la elasticidad, si bien podemos inferir que efectivamente que el mercado es inelástico, es engañosa porque no podemos describir al consumidor, sino podemos evidenciar con esta fórmula que las condiciones del mercado efectivamente fueron alteradas estratégicamente. Esta manipulación de la oferta y debilitamiento simultáneo de sustitutos constituye una conducta anticompetitiva porque eleva los precios de manera no atribuible a la eficiencia de cada uno de los agentes económicos. Y efectivamente, la reducción de frecuencias y la salida del competidor derivan de acuerdos, coordinación o entendimientos entre agentes económicos. Ello configura una práctica monopólica absoluta, pues encaja perfectamente en la categoría de restricción de oferta y manipulación del abasto prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica de Ayajalón. Incluso si fuera una conducta unilateral, la estrategia encaja como abuso de poder sustancial, afectando directamente al consumidor y distorsionando la estructura competitiva. En ambos casos, la elasticidad se convierte en una evidencia económica del efecto anticompetitivo. En las gráficas de costos e ingresos, nosotros vamos a retomar un poquito de toda esta teoría y la vamos a retomar evidenciadamente en la gráfica de utilidad. Bueno, en este caso nosotros estamos determinando que existen prácticas monopólicas absolutas que se están evidenciando justamente en estos costos porque los costos aumentan drásticamente en cuanto a sideral se refiere, pero también los ingresos, ¿no? Pero si nosotros vemos justamente el código compartido, en la utilidad se ve reflejado porque al principio, en el primer año, estamos analizando que es 2021, Sideral está operando con pérdidas. Entonces, al operar con pérdidas, le conviene económicamente hablar de un código compartido. Sin embargo, al momento de operar con este código compartido, no solo empieza a operar ya con ganancias, sino que estas ganancias son abruptas y por ende, nosotros identificamos el Intercity que empieza operando con ganancias y una vez el código compartido empieza a operar con pérdidas. Entonces, en este caso, digamos, este código compartido nos ayuda a evidenciar, bueno, esta gráfica nos ayuda a evidenciar que este código compartido genera que esta unidad económica, que es la colusión entre Sideral y entre Aerojack, generan fijaciones de precios y los toman como seguidores la empresa que en este caso es Novajet. De manera muy breve, me gustaría hacer un énfasis en los estándares internacionales a los cuales puede ser acreedor esta colusión. Pues esta comisión no actúa aisladamente. En el caso de Aerojack Sideral se enmarca en estándares internacionales consolidados de prestación de cárteles aéreos y regulación de código compartido anticompetitivo. Fundamentado por el origen estadounidense de la empresa Sideral, la cual está establecida en Delaware y con operatividad en Houston. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Aira Teixeira, igual estoy encargada del área jurídica. Y bueno, brevemente explicaré que en el documento que nos fue otorgado a nosotros como autoridad, en el acuerdo de código compartido, establece en el apartado segundo, justo en el punto 2.3, que ambas aerolíneas fueron sometidas a una auditoría con el fin pues, de garantizar esta seguridad. Sin embargo, pues de acuerdo justo a esta misma Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una de las asociaciones más con más incidencia a nivel internacional, se nos dice que al momento de que estas aerolíneas pasen con éxito esta auditoría, pues en automático nos da a decir
que ellos tienen la capacidad individual de operar de manera independiente. Muchas gracias, autoridad. Su tiempo ha concluido. Muchas Agentes gracias. económicos, por favor, inicia su tiempo. Honorable comisión, les agradecemos la concesión de la palabra. En representación de los acusados, los agentes económicos Aerolab Concesionaria, SADCB y Sidereal Airways Corporation, estamos aquí presentes la licenciada Abril Jiménez, los licenciados Gael Rogelio Islas, Elías Mota, Israel Valdivia, y me presento, yo soy la licenciada soy abogada, Monserrat Galindo. Y procederemos a partir con los argumentos de la defensa, y como escuchamos que la autoridad acusó a los agentes por práctica absoluta y concentración, tomaremos por cierta la primera. Por lo tanto, se enuncian las siguientes observaciones. Primero, les concedemos la definición de mercado relevante, pues nosotros entendemos el mercado relevante como el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros que transitan entre Yajalón y Estados Unidos, conformada a través de redes de rutas en el mercado aéreo transfronterizo, específicamente, sí, la ruta de Ciudad Central de Yajalón a Houston. Como segunda observación, contestando a su declaración, a continuación se demostrará que el acuerdo de código compartido no tiene por objeto ni efecto el establecer barreras a la entrada, pedir acceso a otros competidores al mercado relevante, así como tampoco impedir su acceso a insumos esenciales, así como tampoco lo es desplazar a otros agentes económicos igualmente competidores. La lógica detrás de esto radica en que ambas aerolíneas gozan y disfrutan de su plena autonomía. Por lo tanto, también esa autonomía se traslada en la fijación de precios, en las estrategias comerciales y también en las decisiones operativas, sin que exista evidencia de que estos agentes tengan un poder sustancial en el mercado relevante que les permita influir de forma unilateral, es decir, como un solo agente, en las condiciones de competencia. Cabe señalar también que el objeto del acuerdo, celebrado el pasado 2 de enero del 2022, siempre fue claro: optimizar las rutas aeronáutica, y ampliar la red de rutas disponibles por parte de los agentes económicos, permitiendo a las aerolíneas maximizar su cobertura y reducir costos, sin que ello suponga la pérdida de autonomía o una integración estructural. La Comisión afirma que el acuerdo de código compartido constituye una práctica monopólica absoluta. Sin embargo, para que esto se cumpla, la Ley de Competencia Económica de Yajalón, en posteriores menciones la Ley de Competencia, en sus artículos 62, exige 2 elementos estrictos. La primera es que el acuerdo de intercompetidores tenga por objeto un objeto anticompetitivo y que dicho acuerdo también tenga por objeto o efecto incidir en precios, cantidades o reparto del mercado. Y en el presente caso, ninguno de estos elementos se acredita. Ahora le concedo la palabra al licenciado Israel para que enuncie el primer argumento. Gracias. Yo represento al área legal y, a ver, la comisión parte del hecho de que hubo un aumento en los precios después de la entrada en vigor del acuerdo de código compartido. Si bien eso sí es cierto, no es relevante para acreditar una práctica monopólica absoluta, dado que el artículo 62, fracción 1, sanciona únicamente acuerdos para fijar, que fijan, elevan, concertan o manipulan los precios, mas no sanciona cambios en las tarifas que respondan a condiciones del mercado. En este caso, no existe evidencia de coordinación de precios. El aumento se puede explicar plenamente por factores exógenos. Tenemos esa tabla ahí, en donde analizamos 14 rutas, en las que 12 se ve un aumento del promedio de 8.11%. Si la comisión pretende acreditar la fracción 1, debe demostrar que el acuerdo fue motivado de forma expresa o implícita para manipular precios, no simples correlaciones de mercado. No existe un solo documento, correo o lineamiento operativo que indique la coordinación tarifaria entre Aerojack y Sidereal. Por tanto, no se configura la fracción primera correspondiente a las prácticas monopólicas absolutas. Entonces, sigamos. Por otro lado, la fracción segunda prohíbe que los competidores acuerden restringir capacidad, limitar frecuencias o reducir la oferta. El acuerdo de código compartido hace exactamente lo contrario. Optimiza la oferta
aumenta la eficiencia operativa y desde el acuerdo de compartido la cantidad de vuelos no se ve afectada. Han sido más eficientes al tener un promedio de vuelos sin perder pasajeros. Es decir, se elimina la subocupación de vuelos. ¿Nosotros qué encontramos en los datos? Aquí en los datos es la gráfica de los vuelos, como antes, como si Aerolínea Sideral siempre hubiera sido un mismo agente económico, y Nuevalles en naranja. Se ve que después los dos tienen unos vuelos exactamente iguales y la gráfica de la suma de todos en Ciudad Central a Houston es la gráfica de arriba. Si bien se ve primero una tendencia a la baja, después se ve la tendencia a la alta. También hay que recordar que los pasajeros en ningún momento disminuyeron. Es más, siguió con su crecimiento normal la ruta, que es de una aproximada un 5%. Entonces, al haber menos vuelos y los pasajeros al seguir incrementando, es donde este factor de carga se ve beneficiado y obviamente son eficiencias en el mercado. Entonces, de igual forma, el propio contrato señala de forma expresa lo siguiente: Aerolínea Sideral estarán sujetos al cumplimiento de todos los términos del presente acuerdo, salvo por vuelos en los que no aparezca el código compartido. Entonces, por eso es que nos estamos centrando en Ciudad Central Houston, porque es la única aerolínea en donde está el código compartido y que no fue la única que presentó este shock exógeno. Que aparte, complementó a mi compañero, no solo presentó un shock exógeno, también este shock fue menor. El promedio es de 8.11 y aquí hay una diferencia de 58 puntos base, que se reduce hasta 7.53. Se amortiguó el shock por el código compartido. Entonces, volviendo al argumento, esta cláusula demuestra que el acuerdo de código compartido no coordina capacidades fuera de los acuerdos compartidos, no unifica decisiones comerciales, no establece límites artificiales de la oferta, ni muchísimo menos sincroniza operaciones restrictivas. Es por eso que Aerojack simplemente resignó su aeronave a la ruta Ciudad Central Nueva York, creando una nueva competencia en ese mercado, que por cierto, antes era un monopolio. Entonces, no existe acuerdo para reducir vuelos ni generar escasez. De hecho, el total de rutas operadas por ambas aerolíneas operó después del acuerdo. Entonces, por último, para complementar mi argumento y cuestionar a la comisión, señalaron que hicieron el IHH con los slots. Si bien es un insumo esencial, no es concreto hacer dicho análisis con esto. ¿Por qué? Porque en primera no es un buen argumento para nosotros verificarlo, porque si llegamos a los datos recabados, el aeropuerto tiene una capacidad de 32,000 slots. Con los datos otorgados solo tenemos una capacidad máxima de 500 slots. Entonces, esta poca significancia no nos dice que este insumo esencial sea escaso. Entonces, no hay escasez de slots porque no se puede acreditar la disminución. Tanto Aerolínea como Sideral operan más rutas y es por eso que hay una nueva asignación de slots. Pero esta asignación de insumo esencial es establecida por los servicios aeroportuarios, porque los competidores no tienen ninguna injerencia para esta asignación. Entonces, quisiéramos confirmar por qué la comisión hizo el IHH con dicho argumento. Muchas gracias. De igual forma, la Comisión sugiere que el acuerdo de código compartido pudo tener por objeto dividir las asignaturas como establece la fracción tercera del artículo 62 de la Ley de Competencia. Sin embargo, esta afirmación es errónea, ya que las opciones competitivas permanecen en el mercado y se pueden ver tanto Sideral continúa operando en la ruta Houston, a pesar de que la operatividad de Aerojack no se muestra, ellos siguen compitiendo en precios, en estrategias comerciales, sus decisiones financieras son separadas. Y bueno, Aerojack también compite en Nueva York, es decir, tiene una presencia en este nuevo mercado, en donde rompe un monopolio, como ya se mencionó. Nueva Jet opera rutas de costo diferenciado, es decir, tiene un mercado también diferente, además de que opera en otras rutas internacionales y es un agente posicionado en el mercado. Y el segmento de Intercity, que es low cost, permanece activo en las rutas nacionales en las que no sé por qué la comisión lo menciona, pero no tiene ningún efecto dentro de los mercados en la ruta que marcaron como un mercado relevante. A su vez, no existe evidencia de que existe un acuerdo entre Aerojack y Sideral para abandonar la ruta de Houston, ni un pacto para repartir rutas, ni mucho menos un entendimiento para dejar mercados exclusivos en la aerolínea. Si acaso, compiten todavía más debido a que se encuentran, por ejemplo, en la ruta de Chicago, en donde no están fijando precios y además se rompe el monopolio con uno de los participantes del acuerdo compartido, que es Sideral. Entonces, la decisión que tomó Aerojack de abrir la ruta de Nueva York también fue de índole comercial e independiente y no se especifica en ningún momento que haya un acuerdo para dicha operación de esta nueva ruta. Este incrementó la rivalidad competitiva, puesto que antes era un monopolio, como ya se había dicho, tanto en Chicago como en Nueva York.
Por último, puesto que no se acredita ninguna de las fracciones de las prácticas absolutas, no somos una práctica absoluta. A mí me gustaría cuestionar a la comisión por qué hizo el análisis del mercado relevante si este análisis, como bien dijeron, en una práctica absoluta, se castiga per se, no se ocupa un mercado relevante. Por lo tanto, creo que es un análisis incorrecto. También me gustaría cuestionar por qué se hace, de qué manera prueban el control sobre la oferta si siguieron viajando la misma cantidad de pasajeros, incluso en los mismos vuelos o menos. Esto prueba eficiencias. También me gustaría cuestionar de qué manera calcularon el promedio y en qué fechas lo calcularon, pues no están tomando en cuenta la estacionalidad de los meses en los que se venden menos o más vuelos. Y por último, no se acredita tampoco la fracción cuarta, pues no son objeto de licitaciones, concursos o subastas. De la fracción quinta, pues no hay intercambio de información entre los agentes económicos. Ambas aerolíneas operan de manera plena e independientemente. Cada una determina sus precios, diseña sus pruebas de estrategias comerciales y toma decisiones financieras sin coordinación ni comunicación al respecto con la otra. En conclusión, el análisis jurídico y económico converge en un punto inequívoco. Ninguno de los elementos estructurales o funcionales exigidos por la ley de competencia para acreditar que se trata de una práctica monopólica absoluta se satisface en este caso. No existe evidencia de que este acuerdo tenga por objeto o efecto fijar, elevar o manipular precios. Las variaciones tarifarias observadas se explican de manera robusta por factores exógenos y ciclos de mercado, no por colusión. Tampoco se acredita una reducción coordinada de oferta ni una limitación artificial de capacidad. Los datos demuestran que el acuerdo de código compartido produjo eficiencias operativas verificables sin detrimento en la oferta ni afectación en la demanda. Asimismo, no hay indicios de segmentación territorial o asignación de rutas. Por el contrario, la entrada de Daviac en Ciudad Central a Nueva York constituye un incremento neto en la rivalidad y un claro indicador de comportamiento competitivo independiente. Finalmente, no se actualizan los supuestos de la fracción cuarta o quinta, donde el acuerdo no está vinculado a procesos licitatorios y no existe intercambio de información sensible entre las partes. Complementando los argumentos, también queremos cuestionar a la comisión su análisis de elasticidad, puesto que lo que aquí se está viendo es el factor de carga. Como ya se mencionó, menos vuelos, mismos pasajeros y hasta más con un crecimiento natural donde no se ve afectada la demanda ni la oferta. Entonces, ¿con qué datos se hicieron esta elasticidad? Porque no tendrá correlación con los datos que fueron publicados en la segunda base de datos. Y también, hablando de la utilidad. Sí, claro. La utilidad, bueno, esto obviamente se debe a factores externos a la ruta que se está estableciendo en este momento, que es la ruta de Houston, debido a que tanto la Siderea entró a 9 rutas más y Aeroyak, a pesar de que solo entró a dos diferentes rutas, son rutas internacionales que obviamente implican costos muchísimo más altos en operatividad y que el romper monopolios pues también implica mayor competitividad, pero bueno, obviamente para los consumidores es muchísimo más atractivo tener un nuevo competencia en precios para que ellos puedan tener muchísimo más pasajeros. De igual manera, solo me gustaría agregar de qué manera se calculó la necesidad y la demanda sin tomar en cuenta la estacionalidad de estas tarifas y pues la conclusión. Es por esto que, a luz de este marco normativo, la teoría del caso planteada por la Comisión no supera el estándar probatorio aplicable. Pretender subsumir un acuerdo operativo legítimo dentro de la categoría de prácticas monopólicas absolutas implica forzar la interpretación de la ley más allá de sus límites y desconocer los criterios técnicos que rigen el análisis de competencia. El código compartido no genera poder sustancial, no altera la estructura del mercado relevante y no produce efectos anticompetitivos. Por el contrario, introduce eficiencias, expande la oferta disponible y mejora las condiciones de conectividad aérea. Desde una perspectiva estricta del derecho de la competencia, la única conclusión posible es que no existe práctica monopólica absoluta y que la imputación de la autoridad carece de sustento jurídico y económico. Por ende, el expediente debe concluirse sin responsabilidad para los agentes económicos involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Autoridad tiene 5 minutos para su réplica. Inicia su tiempo.
Bueno, ¿cómo podemos explicar su argumento sobre la demanda del mercado relevante? Ustedes mencionan que la participación de las dos aerolíneas se mantuvo en conjunto, se comportó de la misma manera hacia Novayet, desde Novayet. Pero Novayet, al no poder cumplir con toda la demanda del mercado, las personas que no alcanzan vuelos en Novayet únicamente tienen la opción de comprar vuelos del acuerdo compartido de Sideral y de Aeroyak. Esto evidencia que los consumidores realmente no tienen una oportunidad de elección, ya que es una o es otra, y al ser la otra están obligados a comprarlo al precio que fija el acuerdo compartido. Ellos, al fijar el precio, de igual manera están incentivando al mercado a subir sus precios con Novayet. Bueno, ustedes mencionan acerca de que su objetivo como juego compartido es maximizar la autonomía y reducir costos. Ustedes no presentaron ninguna información donde realmente reduzcan costos. Al contrario, si ustedes analizan la base de datos proporcionada, podemos identificar que realmente sus costos se incrementan, específicamente el Sideral. Ahora, para analizar todo esto, ustedes nos conceden el tema de la práctica monopólica absoluta y de la concentración no. Sin embargo, ustedes mencionan acerca del mercado relevante. En el mercado relevante estamos hablando únicamente de la ruta Ciudad Central Houston, no estamos hablando de todo el mercado a nivel nacional. Entonces, al no hablar de todo el mercado a nivel nacional, sus métricas, digamos, no tienen tanto valor, porque nuestro mercado meta, que ustedes mismos acaban al inicio de su argumentación, confirmar, es únicamente la ruta de Ciudad Central Houston, que es la única ruta que tiene este código compartido. Únicamente esta ruta es la que tiene el código compartido, no Nueva York, no ninguna otra. Entonces, retomando esta parte y la participación de mi compañera, nosotros identificamos en el artículo 62 que sí se violan las fracciones primera, segunda, tercera, quinta, ¿de acuerdo? ¿No? Porque justamente por la teoría que estábamos explicando en estos momentos, al momento de, ustedes ven las gráficas, al momento del código compartido, la participación en el mercado de nuestro mercado relevante, que es Houston, Ciudad Central, no es la misma. Es decir, al momento de hacer la colusión, la participación, tanto en porcentajes como en frecuencia, no suman el 66% que debería de ser. Suman menor al 50%, y Novayet es el que sube más del 50%. Esto debido a que, justamente derivado a, digamos, derivado a las intenciones de este acto provisorio para poder fijar los precios, ustedes, digamos, permiten que Novayet pueda fijar la cantidad, como les comentábamos anteriormente, siendo el seguidor de la fijación de precios. Y como no tiene la capacidad de poder, digamos, solventar o abastecer toda la demanda del mercado, los consumidores están obligados a comprar o a consumir los vuelos del acuerdo compartido, en este caso de la producción. Me gustaría hablar brevemente sobre que mencionaron que la fracción tercera y quinta del artículo 62 no entra, que porque hacen esta distinción entre que operan pues decisiones de manera independiente, que no hay intercambio de información sensible. Sin embargo, pues si nos referimos al comunicado de prensa que estas dos aerolíneas dijeron que el programa que ellos tienen de viajero frecuente podría ser utilizado en ambas aerolíneas. Es decir, si yo compro un vuelo en Aeroyak, mis puntos como viajero frecuente pueden ser utilizados en Sideral. Entonces, por ende, nos da a entender que pues tienen una misma base de datos para poder operar. Es decir, sí hay intercambio de información. Por lo tanto, sí hay tercera fracción y quinta fracción. Gracias. Retomando el tema del IHH de los slots, ¿por qué no tomamos 34.000? Volvemos a lo mismo, todo relevante, únicamente ruta Ciudad Central Houston, que son los 500 que ustedes mencionaron. Por eso es que nosotros retomamos únicamente esa muestra. Bueno, también ustedes mencionan que desde antes era un monopolio, y no un monopolio, precisamente porque todos tenían repartido el mercado por el mismo porcentaje. Se puede ver en las gráficas que nosotros presentamos. Entonces, por eso no es un monopolio, tampoco es competencia perfecta, por eso mencionamos al inicio que es una competencia efectiva. Después el código compartido se vuelve un oligopolio, más específicamente un duopolio. ¿Por qué? Porque el acto de producción entre Sideral y Aeroyak se vuelve en una sola entidad. Muchas gracias, autoridad. Por concluido, el agente tiene 5 minutos para responderle. Empezando, la comisión no contestó por qué no está tomando en consideración el shock que hubo en la industria y que eso explica el aumento en precios. Segundo,
También le pedimos a la comisión que defina si está atacando por absolutas o relativas, porque en el caso de estar atacando absolutas, esos son sus mayores argumentos, no entraría en mercado relevante. Y como usted lo menciona, este shock, pues la verdad, no se ve en las otras. También hubo una mala inferencia de nuestras declaraciones. Nosotros nunca dijimos que Houston era monopolio. Nosotros dijimos que los monopolios eran Nueva York y Chicago, mismos que se rompieron a partir del compartido. Después, como se ve todo el código compartido, como se ve, hablando de todo el mercado en general, pues la verdad es que no hubo un short, pues porque empezamos primero con todas factor de carga, aumenta, pero de tarifas van a la baja, Miami también se queda, aquí esto es Miami. Después podemos avanzar a Houston, como los vuelos se incrementan, como los ingresos se mantienen igual, los ingresos por vuelo, obviamente Nueva York se ve beneficiado, y del mismo modo, pues como usted viene a lo mencionar, ustedes nos están dando la autoridad de que justo Nueva York acapara toda esta demanda, entonces no tenemos por sustancial, recordando que Nueva York es una de las empresas más importantes, o la más importante de Estados Unidos, avalado por su incremento de las bolsas de valores, como se vio en la primera documentación. Entonces, la verdad es que este shock, no se ve en todo el mercado, en todos los otros mercados relacionados, que serían también a Estados Unidos, que es lo que usted menciona, en dado caso que fuerza absoluta sin conceder, puesto que no entra en ninguna fracción, y aquí no se ve ningún shock. Aquí ya estamos en Nueva York, no se ve el shock sea absoluta, no se ve ninguna fluctuación de precio, mucho menos porque aquí hay un tercer agente que no hay un código compartido, y el código compartido solo fue en uno. La manera en la que disminuimos los costos es con menos vuelos. Un mercado con muchos vuelos y poco ocupados no es eficiente. De tal manera que si podemos seguir moviendo en conjunto el duopolio, los mismos cantidad de pasajeros y con menos vuelos, nos somos más eficientes y podemos seguir compitiendo y mejorando para los consumidores. Un duopolio no es malo cuando sigue compitiendo en precios. Podemos observar que existe demasiada competencia en precios, y si hacemos una razón de la tarifa de un competidor entre la tarifa del otro, podemos ver que nunca existe una fijación de precios y nunca se queda en la misma línea, ni existe, nunca están coordinados todos teniendo la misma tarifa, y nunca hay alguien que esté más caro y más barato llevándose toda la demanda y coordinándose. Por otra parte, el análisis del shock se hace debido a que si existe un shock en una ruta, como ustedes mencionan, en el mercado relevante, va a existir en todas las demás. Si ampliamos el análisis hacia todas las rutas, vamos a ver que hubo un shock, hubo un aumento del 8.11% promedio. Es por esto que en el mercado relevante hubo un menor aumento del 7.53%, e incluso en mercados con competencia por las 4 aerolíneas y en mercados nacionales con competencia por una sola aerolínea, la de bajo costo, Intercity, existe el mismo aumento de precios. Es decir, en diferentes tipos de competencias y en diferentes mercados existe el aumento del 8.11% en promedio, y las eficiencias del código compartido se vieron en 19.58 puntos base este aumento. Sí, bueno, ahora creo que es importante decir que si la acusación es por una concentración, bueno, el acuerdo tampoco cumple con la definición de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Competencia. Pues en primer lugar, el acuerdo de código compartido no configura ningún ente nuevo jurídico con independencia, es decir, este artículo define como la fusión, la adquisición, el control o cualquier mecanismo que haga la unión de sociedades. Asimismo, asociaciones o activos entre competidores. Este acuerdo no entra en este supuesto, pues no está creando una nueva entidad jurídica ni la transferencia de activos entre las partes. No existe adquisición de control, pues no hay accionistas que tengan la mayor participación en ninguna o que sea representativamente significativa. Entonces, no hay afectación a la competencia horizontal tampoco, de acuerdo con el artículo 71, pues no reduce la oferta ni crea un agente nuevo con poder sustancial, que es lo que se acusa en la concentración y en donde entraría el mercado relevante. Creo que es importante no confundir con el mercado relevante de la concentración. El de absoluta sería en todo. Y bueno, contestando el de absolutas, justo como vimos en la gráfica anterior, había una caída en aumento de precios, es decir, siguen compitiendo en precios. Eso quiere decir que aunque haya un duopolio, realmente es algo bueno para el consumidor porque sigue habiendo una competencia en precios, que es al final una eficiencia que se le otorga al consumidor. Gracias. Muchas gracias. Autoridad tiene 5 minutos para sus conclusiones. Inicia su tiempo.
Bueno, pues nada más, solo como pequeña respuesta a unos argumentos, al estar hablando de prácticas monopólicas no se puede argumentar beneficio al consumidor, que en primer lugar no se han visto cuando se ha visto un mal al consumidor. En todo caso, dentro del supuesto de que hablen de beneficios, igualmente se podría argumentar que no es necesario, ya que los beneficios que, repito, no ha habido y que argumentan se pueden ver con acuerdos compartidos más simples, acuerdos de interlínea o acuerdos de lealtad recíproco, sin necesidad de un acuerdo compartido tan intenso como el que se ha hecho. Pues bueno, honorable comisión, pues hemos demostrado con evidencia jurídica, económica e internacional que el acuerdo aeronáutico federal constituye una práctica monopólica absoluta, prohibida, primero por la eliminación de la competencia efectiva en el mercado relevante, segunda por la fijación de precios altos, la tercera restricción en la oferta deliberadamente, cuarta división del mercado mediante manejo o conjunto de clientela, como bien fue demostrado, quinta, intercambio de información estratégica sensible, como lo mencionaron en el comunicado de prensa. Sexto, configuración de una concentración ilícita no notificada. Y séptima, una causa de daño cuantificable al excedente del consumidor y al bienestar social. Hablando de derechos humanos y derechos del consumidor. Para finalizar, la acumulación de poder de mercado, el incremento y la coordinación excluyente constituyen una práctica incompatible con la libre concurrencia y el interés público. En virtud de lo expuesto, solicito la restricción completa de las condiciones de competencia y la imposición de sanciones ejemplares al fin de restituir el mercado en beneficio del consumidor y de la economía nacional de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. La gente tiene 5 minutos para su conclusión. Honorable jurado, después de revisar todos los datos, cada uno de los argumentos que se han puesto sobre la mesa, tanto de parte de la autoridad como de los agentes, hay algo que no está a discusión. Este acuerdo de código compartido no es una práctica absoluta, mucho menos una concentración. Y lo decimos con toda seguridad por una razón muy sencilla. La ley es clara sobre qué se necesita para hablar de concentración y de práctica monopólica absoluta. Y nada de eso pasó aquí. La Ley de Competencia Económica de Yajalón exige que para que exista una práctica absoluta, debe de fijarse, elevar o manipular precios en el acuerdo de código compartido, lo cual no se acreditó. Tampoco se acredita la reducción coordinada de oferta ni una limitación artificial de capacidad. Así como tampoco no hay indicios de segmentación territorial o asignación de rutas. Por el contrario, como ya se mencionó, Aerojack entra en la ruta de Nueva York. Así como también no se actualizan los supuestos, como ya se mencionó, de la fracción cuarta o quinta del mismo artículo, donde el acuerdo no está vinculado a procesos licitatorios y no existe intercambio de información sensible entre las partes. Entonces, por lo tanto, nada de eso ocurrió. Lo que sí muestran los hechos y que no debemos pasar por alto es que las aerolíneas no se integraron y fortalecieron su posición. Al contrario, perdieron participación en el mercado. Antes del acuerdo, nuestros representados en conjunto tenían una participación del 66%, mientras que después del acuerdo cayó a un 43.8%. Y Novajet, como ya se mencionó en repetidas ocasiones, Novajet creció hasta el 56%. Con todo respeto, pero una práctica absoluta que termina, o una concentración que termina debilitando a quienes supuestamente se integraron, no es concentración, es competencia. Es un mercado que sigue funcionando. Y que esa es precisamente la historia verdadera que se debe contar en este caso. De igual forma, si regresamos al hecho de los precios, porque entendemos que la demanda viene de ahí, estos subieron, pero no en consecuencia del acuerdo de código compartido. Como ya explicamos, subieron en todas las rutas, e incluso en aquellas en las que no hubo un código compartido. Y eso no lo inventamos nosotros, eso se pudo ver en la tabla. Lo dicen los datos. Fue debido a un shock externo. Y en dado caso que hubiera sido culpa del acuerdo de código compartido, la ruta de Ciudad Central de Yajalón a Houston hubiera sido la que hubiera experimentado un aumento más grande, no la que menos. Tampoco hay un solo documento, ni correo, ni conducta que muestre coordinación en precios o capacidad entre nuestros representados. No existe, y porque no existe, la autoridad no ha podido señalar ni una prueba contundente de coordinación anticompetitiva. Ahora bien, incluso si quisiéramos analizar este acuerdo como una práctica monopólica absoluta, cosa que no es, este no cerró el mercado ni creó ninguna barrera para los competidores, ni se limitó el insumo esencial,
ni se desplazó ningún competidor. Todo lo contrario, hubo más rutas, más conectividad, más opciones y un competidor más fuerte, en este caso, Novajet. El acuerdo del pueblo compartido no es una operación que tuviera como finalidad bloquear a nadie, ni que buscara dominar el mercado. Es un acuerdo operativo como los que existen en la industria aérea en todo el mundo, y un acuerdo que permitió eficiencias reales, como aprovechar la capacidad ociosa, optimizar el uso de aeronaves y liberar slots que sirvieron para abrir rutas donde antes había monopolios. Por eso hoy podemos decirles con absoluta convicción que no hubo práctica monopólica absoluta, no hubo poder sustancial y no hubo exclusión, ningún daño al consumidor que se le pueda atribuir al acuerdo del código compartido. Lo que sí hubo fue un mercado que siguió compitiendo, consumidores que siguieron teniendo opciones, aerolíneas que siguieron actuando de forma independiente y un acuerdo operativo que, lejos de dañar, aportó eficiencia y conectividad. Honorable jurado, con los hechos y con la ley de nuestro lado, les pedimos de manera respetuosa que resuelvan conforme a dichos hechos y dicha ley. El acuerdo de código compartido no constituye una práctica monopólica absoluta y la importación por parte de la Comisión debe declararse sin fundamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas por parte del jurado. Voy a empezar, tengo muchísimas. A ver, para las dos partes, ¿el mercado es la ruta a Houston o el mercado es todo el transporte entre los dos países? Noté argumentos en los dos, en ambos sentidos para las dos partes, entonces no sé cuál es el correcto, pues, el que quieren centrar. Para la autoridad, el mercado es, insisto, la ruta o es todo el transporte. La responsabilidad imputada es una absoluta, una relativa, una CNT ilícita, las tres cosas o todo lo contrario. No me quedó claro qué es específicamente qué es lo que se está imputando. Me gustaría saberlo. Una pregunta, ¿por qué el IHH se calculó con base en los slots y se calculó con base en los slots de todos los aeropuertos y no nada más de la ruta, digo, dependiendo de cómo ella me hizo, pero escuché que fue con base en los slots de todas las rutas, de todos los aeropuertos en el país? Pero bueno, esa es otra pregunta. Para la defensa, por ahí mencionaron que el acuerdo era para todo el transporte entre los dos países. ¿El acuerdo es solo para él, es para todo el transporte transfronterizo o es solo para la ruta? Lo que argumentan también es que no hubo disminución en el número de pasajeros transportados, pero quiero suponer que hubo una disminución en los vuelos, en el número de horarios y frecuencias. ¿Cómo impacta eso en los consumidores? Y luego por aquí mencionan, no es una absoluta, bueno, más bien, no es una práctica, no es una concentración, y entonces les preguntaría, ¿qué es? Lo mismo, si no es práctica, no es concentración, ¿qué es eso? Ahora, si ustedes argumentan que el acuerdo fue solamente para la ruta a Houston, ¿por qué se debería de estar considerando y mirando lo que está pasando en otras rutas? Por ejemplo, el hecho de que haya entrado un nuevo. Si el acuerdo es para esa ruta, ¿por qué tengo que ver lo que pasó en otras rutas? Es decir, o tal vez la pregunta sería, Sideral tuvo que ver en que su contraparte en el acuerdo sí tomara una decisión para entrar en otras rutas, es decir, también hubo acuerdo para entrar, para que esa otra gente entrara efectivamente a las rutas o no. No sé si se me estoy explicando ahí. Y creo que eso es para empezar. No sé si mis colegas tengan más preguntas. Si les parece, podemos ir de uno en uno para que también se respondemos nosotros. Sí. Okay. Primero, respondiendo a la pregunta de cuál es el mercado relevante, me gustaría volver a hacer énfasis en el argumento inicial. El mercado relevante es exclusivamente la ruta de Ciudad Central a Houston. ¿Por qué? Por el mismo argumento de que es un servicio no sustituible. El consumidor necesita ir desde este destino a Houston. Tal vez antes de entrar a esa discusión, creo que es más importante o como el primer paso que se debe hacer,
definir cuál es lo que se está imputando y a partir de ahí me gustaría saber por qué. Entonces, esa es la definición de mercado relevante adecuada. Claro. ¿Qué es lo que se está imputando en específico? No le vas a decir tú. Es lo que están preguntando. Bueno, yo voy a definirlo por la parte jurídica. Primero, creo que es una confusión respecto a los términos. Voy a definir lo que es una práctica monopólica absoluta. Empezando pues desde la perspectiva económica, pues podemos referirnos a esta como aquel acuerdo colusorio celebrado con el objeto o efecto de alguno de los, pues justo de las partes establecido en el artículo 62. Si nos basamos únicamente en el artículo 62 y todas sus acciones, podemos definir exactamente qué es una práctica monopólica absoluta del lado económico y jurídico. Pero Entiendo entonces que lo que se está imputando es solamente una absoluta. Nos olvidamos de una relativa, nos olvidamos de concentración digital. La absoluta. La absoluta entonces es ¿para qué? Para fijar precios, dividir mercados, restringir cantidades. ¿Cuál es la absoluta imputada? Sí, justo en el compendio, bueno, en la ley de competencia económica, nos establecen 5 fracciones. Si me permite darle lectura para que podamos definir mejor qué es la práctica monopólica. Artículo 62. Se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia, conscientes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos. Justo igual en este mismo compendio establece qué es un agente económico, en este caso pues, las aerolíneas, competidores entre sí cuyo objeto o efecto sea, primera, fijación, elevación, concentración o manipulación de precios de venta o compra de bienes o servicios, en este caso pues, el servicio, al que son ofrecidos o demandados en los mercados, en este caso el mercado que ya se estableció. Segunda, establecimiento de la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada. Hay que hacer énfasis, creo que esto se pasó un poco por alto, esta parte de que la ruta Ciudad Central Houston la comercializan ambas aerolíneas, pero solo la opera Siberian y solo es operada por Sideral esta ruta. Entonces, tercera fracción, división, distribución o asignación o imponer porciones o segmentos de un mercado actual potencial de bienes y servicios mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables, que en este caso justo por eso hicimos énfasis en los slots, y yo hice énfasis en la parte de, pues, justo esta parte de unificación de programas de lealtad que hay entre todas las aerolíneas. Cuarta, establecimiento, concentración o coordinación de posturas o la abstención en las licitaciones, concursos o subastas. Y quinta, intercambio de información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones. Igual nuevamente recordar la parte de este programa que tienen y que lo lanzaron abiertamente en su comunicado de prensa una vez celebrado el código compartido. Te decían que ambos pasajeros que tuvieran, estamos hablando de pasajeros frecuentes, porque es un programa de viajero frecuente. Entonces sí podemos decir esta parte de que al final hay intercambio de información entre clientes. Si yo compro un boleto en Sideral, en automático ya tiene mis datos de documentación, de seguro, de lo que pagué, todo, esos datos están compartidos. Entonces, si entiendo bien, es que están imputando 4 absolutas, o sea, acuerdos para fijar precios, dividir mercados, compartir información. Sí, 4 de las 5 fracciones. Sí. Ahora sí, si eso es cierto, ¿cuál es el mercado relevante aquí? Restableciendo, el mercado relevante es la ruta Ciudad Central Houston, específicamente porque es un servicio no sustituible. Volviendo al ejemplo, si un consumidor necesita volar de Ciudad Central a la ciudad de Houston, no hay manera de que pueda sustituir eso yendo a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Chicago, que son algunas de las que se dan. Sí, simplemente por ese argumento se podría determinar que el mercado relevante del que estamos hablando, además de que en la demanda simplemente se está haciendo mención del aumento de los precios en la ruta Ciudad Central Houston, ahí podemos determinar el mercado relevante. Igual me gustaría hacer énfasis en su propia presentación, ustedes si interpretan el mercado relevante de Ciudad Central Houston.
Falta lo de IHH. Pues. Ah, sí. Bueno. Entonces, si el mercado relevante es ese, ¿por qué el IHH se calculó con base en slots en todos los aeropuertos del país? Porque nosotros, de acuerdo al artículo 72, 71, 72 y 73, ya habla acerca de las concentraciones, retomamos el IHH, digamos, para el tema de la concentración. Ahora, ¿por qué tomamos el tema de los slots? Bueno, lo retomamos porque es, digamos, la mejor métrica para poder medir el tema de capacidad operativa. El recurso, recurso general es, digamos, como para tener una mayor precisión en cuanto al tema de pasajeros, porque al final nosotros no podemos medir el tema de que si sale un avión con asientos vacíos o no. Entonces, por eso es que nosotros medimos el tema de los slots. Ahora, dentro de nuestro IHH, lo que nosotros manejamos es primero, en los años anteriores al código compartido, desde el año que se genera el código compartido, años posteriores. Entonces, nosotros lo que hacemos con esa, digamos, concentración es justamente para hacer la medición de si está altamente concentrado el mercado general o, justamente que es esa gráfica, y si se dan cuenta, las gráficas, las líneas que están, digamos, más pequeñas son las de los años en donde no había un código compartido. ¿Qué quiere decir eso? 2020, 2021. Teníamos una alta concentración, pero realmente, una vez que nosotros tenemos el código compartido, que son las gráficas que están un poquito más grandes, dejamos de tener un mercado altamente concentrado y lo tenemos ahora extremadamente concentrado, de acuerdo a los datos que nosotros identificamos con la base de datos que nos proporcionaron. Por eso que nosotros decidimos el slots y no, por ejemplo, la frecuencia o pasajeros, porque al final la mejor métrica medible en cuanto al tema del mercado en general es los slots. Bueno, nosotros contestando a la verdad que nos hizo, bueno, primero lo del mercado relevante, pues bueno, obviamente dependía, ¿no? Como nos fuimos a lo mejor atacados erróneamente o respondimos mal entre si absolutas o concentración, obviamente nosotros intentamos contestar a las dos para no decir el criterio doble. Pues obviamente en absoluta, pues ahí no se tendrá que encontrar con un mercado relevante, son los mercados aeronáuticos, lo podrían a lo mejor haber reducido a los que van a Estados Unidos, pero pues se iniciaron. Y pues justo en dado caso que podemos ver que ya no es, pues bueno, se define como la ruta Ciudad Central Houston, como ya lo consideró la comisión, que explicaron, pero no mencionaron con el test de monopolista, el test monopolística hipotético que es el SNIF, pues es por eso que se correlaciona que solamente el mercado relevante, pero se puede hacer en la misma ruta. Como bien lo considera la comisión, alguien que va a otra ruta, pues no va a estar viajando a New York como ya. En segundo término, pues lo de los vuelos, que disminuyan los vuelos, que sigan aumentando los pasajeros, que no se indica, pues obviamente es una eficiencia, ¿no? Porque, pues bueno, y obviamente también por eso se puede hacer la asunción de que se viajaban vuelos incompletos, puesto que pues a menos vuelos están moviendo a la misma gente y más, pues ahí habla de esta eficiencia, tanto de costos, beneficios para el consumidor que se terminan reflejando en el consumidor, ya sea en más ofertas ofrecidas, también ya sea en el sentido de que se rompen los monopolios o en la misma ruta, si nos centramos en Ciudad Central Houston, pues que simplemente este shock en la industria fue menor. Pues, a ver, por partes. Entonces, sí hubo una disminución de frecuencias, ¿no? Me comentan. ¿Eso cómo impacta? ¿Perdón? De vuelos. Sí, de vuelos, frecuencias. ¿Cómo impacta en el consumidor eso? De manera muy específica. ¿Es bueno o es malo? En este caso es bueno. ¿Por qué? Porque siguen moviendo, o sea, porque ellos al tener menos vuelos, bajan sus costos. Al bajar sus costos, ellos les están permitiendo ser más eficientes y hacer que estos boletos, estas tarifas, no sean tan caras. O sea, se le termina reflejando que, pues bueno, es la ruta más transitada y que pues tienen más beneficio. Igual a largo plazo, si la realidad tiene muchos costos, puede dejar de competir. Entonces, y se vuelve no rentable, sustituye la oferta en otra ruta. Entonces, si sigue habiendo oferta por el lado de que están disminuyendo sus costos, esto genera un beneficio al consumidor en los precios porque existe competitividad a través de este acuerdo operativo. Punto número 2, igual los vuelos es una variable errónea de cómo medir la oferta, porque si bien yo puedo mandar un vuelo con un pasajero, o puedo mandar un vuelo con capacidad de 2 pasajeros o 4 pasajeros como es una avioneta, puedo mandar un Boeing 757 con capacidad de 300, 400 pasajeros, y eso no se ve reflejado en la oferta.
¿Cómo se puede ver eso en las tarifas? Lo que dicen es que las tarifas aumentaron, ¿no? En la ruta. Sí. ¿Dónde se ve ese beneficio? Ok, sí. Bueno, las tarifas aumentaron. Yo esperaría que dices que hay un beneficio para el consumidor, ¿no? Claro. ¿En dónde se ve? Tuvimos que analizar 14 rutas nacionales. Analizamos todo el mercado porque en dado caso de que exista una escasez de combustible o un aumento de precio en un mismo social, Sí. ya sea la renta de la aeronave, lo que sea, va a aumentar en todos los mercados, ¿no? Ajá. Podemos ver que en 2022 hubo un aumento del precio de las tarifas en mercados que incluso no tenían código compartido. Cuando tomamos el promedio del aumento de precios, obtenemos un 8.11%. Entonces, en esta ruta, en la ciudad central de Houston, que es la tercera columna de izquierda a derecha, podemos ver que aumentó en 7.53%. Si no hubiera existido este código compartido, hubiera aumentado incluso más, llegando al 8.12%, o dependiendo, ya no se puede explicar, o no tenemos los datos para saber qué hubiera pasado si no hubiera existido este código compartido, pero sí sabemos que como existió, no incrementaron las tarifas más que el promedio, e incluso lo mismo que el promedio. Y bueno, creo que eso también contesta la pregunta que hicieron sobre el por qué nos deberíamos fijar en las demás rutas. Pues ahí está la respuesta, o sea, eso explica el alza de precios. Si el acuerdo de código compartido hubiera tenido como finalidad fijar o elevar los precios, pues ahí se vería directamente, ¿no? O sea, el aumento de precios en la ruta, pues se dispararía y estaría por encima del promedio. Y al contrario, es la única ruta en la que estuvo por debajo del promedio comparada a las otras demás. O sea, vemos que hay 9.49, o sea, el promedio es uno de un 8.11%. Entonces, eso es el por qué teníamos que fijarnos en las rutas para explicar el alza de precios y por qué creímos que era importante enseñar esta tabla. Sí. Me refería más bien al tema de eficiencias o beneficios a los consumidores porque se rompe un monopolio en otras rutas. Porque si el acuerdo es sobre solo una ruta, tendríamos que estar viendo que hay más competencia en otras rutas. Bueno, porque también se menciona el acuerdo de compartido, que quieren que solamente Siberia opere en Houston para que Aerojack le permita entrar a Nueva York, que sería ese monopolio. ¿Es parte del acuerdo? No, eso es No, bueno. Y la pregunta para ustedes es esa. ¿Por qué deberíamos estar viendo lo que pasa en otras rutas? Claro, si se eliminan los vuelos redundantes, es decir, que estamos viendo subocupación. Sí. Eliminamos estos vuelos y este insumo esencial que tenemos en Ciudad Central Houston lo podemos trasladar a otros mercados. De entrada, el insumo esencial que estábamos ocupando en Ciudad Central Houston, lo estamos ocupando y está permitiendo que otro competidor entre a competir en esa ruta, sí. Sea Nueva York o sea cual sea. Y segundo, al entrar a otras rutas en donde hay monopolios, estamos rompiendo esos monopolios y nos estamos dividiendo pasajeros de una forma competitiva. Ya los pasajeros tienen oportunidad de escoger. O sea, que sí se está dividiendo pasajeros. ¿Sí o no? De manera competitiva. Wow, eso no muy novedoso. ¿Cómo me divido algo de manera competitiva? Compitiendo en precios. Pero dijimos, no es per se una división, ¿no? No es que los pasajeros se dividan, así como en este caso, o sea, los pasajeros no se dividen y eso se puede ver claramente en la participación del mercado. La participación del mercado no es 50-50. Es claro que siguen compitiendo en precios, como ya se ha mencionado varias veces. Se nota que, por ejemplo, cuando está este shock en la economía, Nueva Jet, que es el principal competidor de nuestros representados, empuja, digamos, debido a este poder sustancial que tiene, y los precios a la baja. O sea, es decir, ellos absorben más, por ejemplo, del shock y entonces compiten en precios. Tienen un precio muchísimo menor, adquieren muchísimo más demanda. Nuestros representados no pueden hacer eso, lo que la presidencial, no pueden tener todas estas cosas, por ejemplo, las carreras a entrada y demás. Y entonces, la competencia, pues, para la demanda, vaya, no se divide. Aerojack participa en el mercado de la ruta Houston. Aerojack participa como, claro, comercializador,
es parte de quien impulsa los precios, es decir, los promociona, etcétera, a pesar de no estar operativamente, tienen un acuerdo compartido de 40-60. Y otra cosa que es importante mencionar, que nos preguntó también es, bueno, si no es concentración, si no es práctica absoluta, si no es práctica efectiva, que es, bueno, es simplemente un acuerdo operativo. No tiene nada que ver con las decisiones estratégicas, financieras. Es decir, por ejemplo, lo que nos habían dicho, no se prueba porque, por ejemplo, para las absolutas, la fracción primera no se fija ni se manipula el precio, eso es claro. En el shock tarifario vimos un aumento importante en el 2022, no debido al acuerdo del código compartido, pues está en todas las rutas, es generalizado y es menor en nuestra ruta. Pero posteriormente, en 2023 y en 2024, se ve la caída de estas tarifas. O sea, no es algo generalizado, no es una tendencia, vaya. No es que el acuerdo del código compartido tenga el aumento de precio de forma sostenida. Pregunta para los dos equipos, ¿por qué, si es que tienen ahí la definición de concentración, por qué esto no es una concentración? No es una concentración, pues no se cumple ninguno de los acuerdos. O sea, ninguno de los supuestos que vienen en el artículo 71 de la Ley de Competencia Económica. No es una adquisición de control, no es una fusión entre sociedades, no se crea una entidad jurídica nueva, no es un agente nuevo, no es nada que realmente pueda tener independencia al tomar las decisiones. Gracias. Me callo. Ya no quiero monopolizar la pregunta. Van mis colegas. Pero también queremos responder. Nada más. También queremos responder. Bueno, cito el artículo 71. Para los efectos de la ley, se entenderá por concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones o partes sociales, fideicomisos o activos. En este caso, sí, nosotros sabemos que no hubo una fusión o adquisición del control, por así decirlo, pero sí hubo un acuerdo. Y al momento de hacer este acuerdo se genera o se configura esta concentración, ¿ok? Nosotros esta concentración la podemos determinar, digamos, visualmente con las gráficas que nosotros les proporcionamos respecto a pasajeros y frecuencias. Y es algo que también ellos estaban comentando, que ellos decían que no todos tenían repartido el mercado 50-50. Antes del código compartido, en cuanto a frecuencias y en cuanto a pasajeros, se repartía 33 y 33%. Después del código compartido, en ese primer año que se firma el código compartido, sí hay una participación todavía de Aeroyak, pero es mínima, es menor del 10%. Es menor del 10%. Entonces, en ese primer año que se firma el código compartido, que es 2022, se ve menos del 10% de participación de Aeroyak. Posterior a eso, que es el 2022, perdón, 2023 en este caso, nosotros vemos cómo se configura de forma muy diferente el mercado. El mercado ahora, digamos que tiene en su mayoría Novayet, en este caso es un competidor directo de la polución, en este caso entre Aeroyak y Sidral. ¿Okay? Entonces, a simple vista nosotros podemos identificar que tiene mayor participación tanto en frecuencias como en número de pasajeros, pero esto es lo que nosotros identificamos para poder determinar que si hay una polución ilícita y también hay prácticas monopólicas absolutas. ¿Por qué? Porque a simple vista en las gráficas, a simple vista numéricamente hablando, pues sí, Novayet va a tener mayor participación en el mercado y ellos pueden documentar o argumentar que precisamente este código de acuerdo compartido pues realmente no genera como un aumento de los precios derivado de esto, pero realmente sí lo hay. ¿Por qué? Porque al final, hablando teóricamente, económicamente hablando, pues digamos que lo que pasa con este acuerdo compartido o esta colusión, lo que hacen es que ellos generan, pues básicamente esta colusión, y al momento de generar esta colusión, ellos tienen la capacidad de poder fijar precios, que es lo que hacen, porque las tarifas se aumentan. Las tarifas aumentan 9.6%. Entonces, por eso es que nosotros decimos, podemos concluir que sí generan una producción y sí generan prácticas monopólicas absolutas. Porque aparte de que las tarifas sí aumentan, sí, la cantidad, digamos, vendida, ofrecida por Novayet aumenta, sí, pero como lo mencionamos teóricamente hablando, la colusión fija los precios y va a tener siempre un seguidor en la economía y el seguidor va a tener que fijar la otra variable, en este caso es la cantidad. Por eso es que aumenta la cantidad de Novayet. Para aumentar la cantidad de Novayet, digamos que no puede Novayet como empresa per se o solitaria poder absorber toda la demanda del mercado. Por eso es que también nosotros decimos que puede fijar precios el acuerdo compartido, bueno, la colusión entre las dos aerolíneas, porque justamente el consumidor ya no tiene una elección real de poder, digamos, irse con A o con B. Una vez que se acaba la oferta de Novayet,
automáticamente está obligado a ir con la oferta que tiene Aeroyacht y Sideral. En este caso, sí, justo, y en este caso, sí. Bueno, y esto también podría explicar por qué el número de pasajeros aumenta y las frecuencias bajan. Por lo mismo que estaba explicando mi compañero, es más propenso que los vuelos se llenen y que no vayan vacíos, por lo mismo de que Novajet, al no cubrir la demanda completamente del mercado, el restante se va con Sideral y con Aeroyacht, que es el código compartido. ¿Sí? Y bueno, para terminar justamente el tema de la concentración, es por eso que nosotros también decimos que es horizontal. Cito a fracción A, cuando sean realizadas entre agentes económicos ubicados en el mismo eslabón de la cadena de producción y o distribución que conduce a que desaparezca un competidor del mercado que se reduzca a la competencia. Nosotros sabemos que en el mercado había 3 competidores, Aeroyacht, Sideral y Novajet. En el momento que se crea o se configura el código compartido, Sideral y y Aeroyacht fungen como una sola entidad económica, no jurídica, sino como unidad económica, porque al final el acuerdo compartido lo menciona que van a hacer, digamos, este acuerdo en donde ambos tienen la capacidad de comercializar los boletos, pero únicamente la operación de los boletos va a llevar Sideral. Entonces automáticamente Aeroyacht se hace a un lado. Entonces por eso es que los dos actúan como una sola, aunque los dos la comercializan, y esa es la parte donde hablan del 60-40 y se habla del acuerdo compartido. Únicamente para el tema de comercialización se va a hacer el 60-40, no para el mercado. Porque si estamos hablando del mercado, automáticamente ellos están haciendo un acuerdo de la oferta del mercado. Entonces, automáticamente eso es una práctica monopólica absoluta. Sí. Y no se notificó a la Adelante, seguimos con las preguntas. Bueno, yo ya quedé más confundida con la autoridad de investigación. Porque en un inicio, cuando señalaron cuál era la conducta, lo que dijeron fue que hubo una práctica monopólica absoluta y una concentración exista no notificada. Eso lo dijeron al principio cuando estaban exponiendo el caso. Sin embargo, hace un momento cuando les preguntaron qué era la conducta en sí, porque no se entendía, solamente dijeron que era práctica monopólica absoluta. Y después, en esta siguiente respuesta sobre los cuestionamientos, ya integraron la concentración ilícita no notificada. Entonces, quiero que piensen que si a nosotros propiamente nos confundieron más, ahora a la parte que propiamente a las empresas que están involucradas en esto, pues, ¿qué elementos tendrán ellos para el efecto de defenderse? Y a partir de ahí va a ser son mis preguntas. La primera pregunta que tengo para la autoridad investigadora es, ¿cuál es la evidencia documental que tuvieron para acreditar la concentración ilícita no notificada, por un lado, y cuál es la evidencia documental que tuvieron para acreditar la práctica monopólica absoluta? Porque comenzaron a hablar de muchas cosas y al mismo tiempo de todo un poco, pero no se distinguió cuál era en sí la evidencia por cada una de las cosas. Esa es la primera pregunta. También, y esta confusión originó que ellos, en cierta manera, colocaran que el mercado relevante era distinto al que ustedes estaban viendo. Entonces, partiendo de eso, los datos que tiene cada uno son distintos. Y lo que quiero saber en específico para la autoridad investigadora es, ¿por qué están señalando o por qué determinaron o consideraron que los slots de todo el país eran necesarios analizar si solamente el mercado relevante era uno solo? Y en su caso de ustedes, por parte de las empresas, ¿cuáles son los datos que ustedes consideraron? Y si analizaron específicamente los datos sobre el mercado, que en este caso sería Houston, Ciudad Central. Y en su caso, ¿cuáles son los datos que arrojaron respecto de esto? Para la autoridad investigadora, ¿por qué consideran que los slots son el insumo esencial en este mercado y no por qué otro? También para la autoridad investigadora, ¿qué evidencia tuvieron para determinar que hubo intercambio de información? Y que eso propició que hubiera una práctica monopólica. Y en el caso de las empresas, lo que quiero saber es ¿cómo justifican el intercambio de información? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué ustedes
señalan que el hecho de que hayan intercambiado información no significa una concentración. Y básicamente serán todas mis preguntas. Autoridad, comenzamos, por favor. Gracias. Bueno, justamente las imputaciones generales que nosotros manejamos son las iniciales. Digo, hace ratito únicamente mencionamos las prácticas monopólicas absolutas porque creo que era parte de la pregunta explicar por qué prácticas monopólicas absolutas, pero realmente las imputaciones que nosotros queremos, o más bien que nosotros estamos estableciendo, es primero, prácticas monopólicas absolutas y segundo, concentraciones ilícitas. Para las prácticas monopólicas absolutas, las evidencias se basan justamente en la eliminación de competencia de mercado, que es lo que estábamos explicando anteriormente en la participación anterior. Se crea una unidad económica que es la producción, es decir, tras el apoyo compartido, se genera cierto poder sustancial derivado de una concentración. No vamos a hablar del poder sustancial per se, porque eso configuraría una práctica monopólica relativa. Produce daños significativos en el mercado en cuanto, digamos, a las variaciones de los precios, en este caso las tarifas, y de cómo se configura el mercado. Y pues finalmente pues se viola como el régimen de prácticas absolutas como el de concentraciones, pero el de concentraciones lo va a explicar mi compañera. Bueno, nada más una pequeña aclaración. En el alegato de apertura se abrió especificando qué estamos considerando, que fue la práctica monopólica absoluta, la concentración ilícita horizontal, y fue con lo mismo con lo que se cerró. Al ser lo primero que compartimos, el equipo debió de seguir esa misma línea. Ya después hubo una ligera confusión, pero la línea principal que se tomó sí fue lo que alegamos incluso en la conclusión, que es lo que es. Pero Pues bueno, la razón por la que nosotros consideramos los slots como un insumo esencial es porque cada agente lo necesita para operar. Tú no puedes operar la ruta, que es el mercado relevante que estamos estudiando, sin un slot, porque pues es como el lugar de estacionamiento de los aviones. Y de igual manera es un recurso finito, es decir, no puede ser replicado por cualquier agente, por algún agente económico, o por cualquier aerolínea, sino que son dados por el mismo aeropuerto y al mismo tiempo también su valor depende también de la hora en la que se usa, ¿no? O sea, los slots que son ocupados en hora pico cuestan muchísimo más que los que no. Entonces, sí hay como una diferenciación en los slots a los que tienen acceso o a los que maneja cada aerolínea, y eso sí, no solo le permite una diferenciación del mercado, sino que también desde ahí podemos analizar cuáles son las barreras de entrada al mercado, ya que pues al ser limitados, cualquier nuevo competidor necesita tener estos slots, ¿no? Es por eso que nosotros lo consideramos un recurso esencial. Bueno, para finalizar el tema de las concentraciones, de por qué nosotros necesitamos, cuáles, digamos, las evidencias, bueno, como viene en el artículo 71, nosotros determinamos que es una concentración horizontal porque se basa a través del acuerdo que se genera a través de cereales y agregados para poder participar dentro del mercado, que en este caso es la ruta Ciudad Central, Houston. Y nosotros, ¿por qué determinamos que es una concentración ilícita? Es porque al final, como les explicaba también en la participación anterior, lo que genera es, digamos, impedir o dañar el término de libre concurrencia. ¿Por qué? Porque al final, al generar como, digamos, duopolio, porque al final se genera un duopolio, lo que hacen justamente, como les decía, fijación de precios y al fijar los precios, pues no permiten o generan una barrera de entrada a demás competidores derivado de justamente las tarifas que cambian y de cómo se vuelve o más bien se modifica de diferente forma la oferta de este mercado. Igualmente, hace falta la respuesta a una pregunta, creo que la última fue con respecto al término que hacen entre las aerolíneas. Mi compañera Sara puede hacer un poco más de presentación en eso,
Pero en uno de los desahogos respectivos al código compartido se establece que hay un sistema de recompensas entre estas dos aerolíneas. Entonces, algún consumidor al comprar un boleto, por decir, en Aerojet, automáticamente Sidereal ya tiene como dicho acceso a esta información con respecto a las compras del consumidor. Todo este sistema de puntos es prácticamente la base de esta información compartida entre las dos aerolíneas. No sé si quieras añadir algo, ¿sabes? Sí, solo lo del programa de participante, que es justo lo que hacen. Se puede disfrazar esta parte de que tienen acciones el consumidor, pero al final, si yo compro un boleto en cualquiera de las dos aerolíneas, los beneficios van a ser los mismos, y pues de lo que mencionábamos, al momento de que ya esta oferta, pues vaya, ya termine, ya no tengas como otra opción como consumidor, va directamente a la otra, y quizás no es la que quisieras, pero es la que quieres. Me faltó una pregunta, es en relación a los slots. Digo, se me contestaron de cuál era, porque porque consideraban que era un insumo esencial. Sin embargo, no me dijeron por qué consideraron los slots de todo el país y no en específico solamente del mercado relevante que ustedes determinaron. Bueno, justo, porque, bueno, nosotros retomamos, ustedes se dan cuenta en las gráficas que les proporcionamos, hay una gráfica en donde solo habla respecto al total de slots. Ese total de slots es únicamente retomando la ruta de Ciudad Central Houston, pero hay otra gráfica que es el IHH. El IHH pues, al final es una concentración del mercado en general, no podemos hablar exclusivamente de una sola ruta. Por eso es que por eso es que justamente, digamos que la gráfica que nosotros manejamos como el IHH no le manejamos exclusivamente por un tema de una sola ruta, porque realmente no se puede determinar un mercado concentrado en una sola ruta cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso aeronáutico, de todo un país completo en cuanto a slots se refiere. Ahora, tenemos la segunda gráfica, que la segunda gráfica es esta. Únicamente ahí sí retomamos los slots que son de Ciudad Central. Esos slots eran lo que comentaban generales, 34,000. Solo la ruta, 500. Entonces, justamente ahí manejamos la cantidad de slots. Y si ustedes pueden ver en la gráfica, en 2021, perdón, realmente pues la configuración que tiene el mercado es muy diferente a la que tiene en 2022, por ejemplo, y en 2021, 2023, en 2022 es cuando se empieza a configurar esta baja de Intercity en cuanto a slot se refiere y tenemos esta alta en cuanto, o no esta alza en cuanto a Ciudad se refiere. Por eso es que tenemos dos gráficas y por eso es que la explicación que dio mi compañera respecto a la métrica de por qué los slots y por qué estas dos gráficas. Una al final es la concentración del mercado per se y la otra ya es retomando un poquito la ruta Ciudad Central Houston. Bueno, a mí me gustaría empezar contestando a la acusación de que fue una presentación que no fue notificada. Y en primer lugar, y más importante, no fue notificada porque no es una notificación. O sea, se tiene que notificar si se está haciendo una notificación. Y se tiene que notificar previamente. Y suponiendo sin conceder que fuera una concentración, el artículo 75 de la Ley de Competencia Económica y Jalón establece que los agentes están obligados a notificar previamente a la Comisión cuando sus ingresos o activos superen los montos establecidos en dicha ley. Y para el presente caso, los montos por cada agente económico en moneda nacional son los siguientes. Aerojet tiene un ingreso de 67.3 millones, mientras que Sidereal tiene un ingreso de 66.9 millones. Y esto no supera el umbral de los 110 millones que se establece en dicha ley para el año 2021. Entonces, pues, si partimos de que en un inicio no es una concentración, por ende no se tuvo que haber notificado, de todas formas, si lo fuera, que no lo es, no supera los umbrales y por eso tampoco se tiene que haber notificado. Siguiendo con su parte que habíamos descubierto, pues bueno, centrándonos a lo mejor en estos datos, mejor relevante, ya fuese por concentración, por una acusación de concentración o concentración ilícita, pues bueno, es lo que es lo que también nos hubiéramos podido defender, que justo no se debe calificar como es ilícita, que pues bueno, que no se demuestra el poder del mercado porque se acapara la demanda, con eso también se podría haber calculado el límite de cartera, también se ve que bueno, se incluyen los vuelos. Ya pasando más a la parte de todos los datos que encontramos solamente en Houston, pues obviamente, si bien se analizaron todos los datos, pues si se encontraba con una acusación de absolutas, pues también se analizaron los datos per se solamente de Houston, ¿no?
donde pues bueno, los pasajeros, ahí se ve claramente, no disminuyen, como ya se mencionó, siguen su crecimiento natural, que es aproximadamente un 7%. Las tarifas, si bien, o sea, aumentaron, van a la baja y antes iban a la alza. Los vuelos, obviamente, en proporción son menores, pero si seguimos moviendo a la misma gente, es una eficiencia tanto para los agentes, que se termina transmitiendo, trasladando a los consumidores. Pues bueno, obviamente los ingresos se redistribuyeron para no vaya demostrando su poder sustancial y obviamente por el tapar la demanda. El ingreso por vuelo, que es similar, junto con el factor de carga, ¿no? Pues ahí se ve cómo, o sea, cómo aumenta, ¿no? Y eso es. Se ve claramente que pues Novayet, que es el competidor principal, pues tiene un factor de resultado que es más alto. Incluso, o sea, definitivamente también fue beneficiado por el código compartido, que eso también estaba seguramente en su operación. Y aquí se puede definir la línea naranja, que pues también aumenta. De igual manera, los datos que obtuvimos del expediente eran de 14 rutas nacionales e internacionales. Los usamos para ver si existió, para relacionar el acuerdo de código compartido con el aumento de precios o no. Lo que encontramos fue que no. Sin embargo, para defendernos de alguna concentración ilícita, obtuvimos, como dicen mis compañeros, solo los datos del mercado relevante de la ruta. Esos datos solo fueron usados para ver qué pasa en el mercado del sector aeronáutico, nada más. Y bueno, siguiendo con las preguntas, bueno, ¿por qué no es una concentración debido al intercambio de información? Sí, precisamente. Ustedes nos cuestionaron por qué el intercambio de información no configura como una concentración. Bueno, pues precisamente entendemos que aunque Aerojack deja de estar en Ciudad Central Houston, pues ellas siguen operando y pues precisamente el hecho de que ambas comercialicen la ruta no significa que haya una alteración en los precios, que es cosa que de lo que se puede hablar para una concentración, ¿no? O sea, tampoco hay una integración estructural porque partimos de esta parte de que ambas aerolíneas mantienen esa independencia en lo que son sus estrategias comerciales, de marketing, en sus decisiones operativas y o también, ¿no? Edificar su propio sistema tarifario. Y pues estos algoritmos, también como algoritmos de revenue management y pues como ya dije, o sea, como canales de distribución o de marketing. Y pues precisamente esto hace que no sea presente o vaya, digamos, no es que exista un documento donde se vea que haya un intercambio entre las aerolíneas donde fijen estos precios o que haya una centralización tarifaria y pues de esta forma en la parte legal, tanto legal y económica, pues o sea, no significa que el compartir inventario sea compartir decisiones. Adicionado a esto, pues bueno, el intercambio de información pues tiene que tener justamente, ¿no? Como objeto o efecto, pues alguna de las que acredita alguna de las fracciones, ¿no? Ya que desplaza oferta, que tenga como por objeto elevar los precios, manipularlos, fijarlos. Y bueno, en este caso, este intercambio de información relativo, porque pues realmente ellos siguen operando bajo sus propias, bueno, siguen adquiriendo la información bajo sus propios términos, es decir, si tú compras en la plataforma, va a ser en la plataforma de ya, aunque ellos no operen en vuelo, etcétera. Esta información no es financieramente estratégica, no es, justo como se ven los de los precios, compiten de precios con su competidor directo, ¿no? Es decir, no es que fijen los precios de manera unánime y pues sin ver el mercado, vaya. Por lo tanto, pues no puede configurar una concentración, pues este intercambio de información no es estratégico y pues no tiene como objeto de efecto en ninguna de las reacciones que se ven. Gracias. Para las preguntas y respuestas que siguen, les pediría ser breves. Tenemos ya nada más 7 minutos porque el otro equipo ya está esperando. Muchas gracias. Sí, justo estamos. Justo es tiempo esto y bueno, creo que sus compañeros del jurado ya han hecho muy buenas preguntas concretas. Entonces, les voy a preguntar únicamente sobre un tema de las eficiencias como en dos vertientes. Por un lado, para la autoridad, quería ver si como resultado del código compartido, las dos aerolíneas reducen frecuencias, pero eso
no lleva a una reducción en el número de pasajeros, no está dejando a pasajeros fuera, ¿se puede hablar de una restricción a la oferta? Como resulta, porque bueno, en todo caso podríamos verlo por la parte de que al haber menos frecuencias, los pasajeros también tienen menos opciones de horarios para atender los vuelos. Entonces, sí se está restringiendo al consumidor de opciones y también de opciones. Y por eso se puede explicar que los pasajeros incluso incrementen y las frecuencias bajen, porque tú como consumidor, al ya no tener tres opciones de aerolíneas y al solo tener dos, y aparte reducir las frecuencias de los vuelos, tú como consumidor ya no tienes realmente una oferta, solo las tarifas de Sideral y de Aerojet, del acuerdo compartido, son mayores. Al ser un producto elástico, la mayoría de la demanda se transfiere a Novajet. Es por eso que Novajet tiene una participación muchísimo mayor en el mercado. Pero incluso analizando la utilidad de las dos empresas, podemos ver que no es comparable el aumento de sus utilidades de Sideral con el de Novajet, a pesar de tener más participación. E incluso Intercity como agente es desplazado del mercado. Entonces, Intercity también al empezar a operar en números positivos, también reduce sus frecuencias. Entonces, tú como consumidor en el mercado relevante, hablando de ruta Houston, Ciudad Central, se queda sin opciones realmente. Muchas gracias. Y desde este punto de vista de las eficiencias, ¿por qué para el agente económico? ¿Por qué si Novajet, que no se beneficiaba de las eficiencias del código compartido, absorbió parte de ese shock tarifario y pasó de alguna manera ese beneficio en tarifas a sus consumidores? ¿Por qué ustedes que sí tenían esas eficiencias no las pasaron a los consumidores en esas rutas? No sé si entendí bien la pregunta, perdón, pero... Sí. Ustedes como parte del código compartido tienen ciertas eficiencias. Claro. Tienen menos gastos y entonces llega el aumento de tarifas generalizado por factores externos y Novajet decide absorber parte de esos costos externos y no subir tanto los precios a sus consumidores. Ustedes no absorben en esa medida el shock tarifario y cobran un poco más a sus consumidores. Teniendo esas eficiencias, ustedes como código compartido no les podían pasar parte de esos beneficios a sus consumidores en esa ruta. Claro, creo que, bueno, primero que nada, Novajet ya estaba operando eficientemente, o sea, él no tenía su ocupación, nosotros teníamos su ocupación, por lo tanto, Novajet pudo asumir parte del costo porque ya era eficiente. Nosotros nos volvemos eficientes a partir del código compartido y podemos asumir este costo de igual manera de Novajet, y es por eso que las tarifas después del shock quedan iguales. Si hubiéramos tenido costos elevados, como antes del código compartido y hubiera corrido el shock, las tarifas de nuestros representados hubieran subido más y probablemente Novajet hubiera acaparado toda la demanda y los consumidores se hubieran visto más afectados en poder viajar. Solamente agregando una cosa, pues obviamente también el shock se ve beneficiado, puesto que una aproximación de la inflación por los costos fijos es del 5%. Entonces, si hubo un shock del 8%, pues en verdad, a lo mejor el shock en la industria fue del 3%, pero ahí, o sea, 9 parece incluso 4, 9 parece y solo son 2.53, ¿no? También ahí se ve ese beneficio del usuario. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer las preguntas muy rápidas, ambas cosas, pero va a salir. Primero, y eso atravesó las dos situaciones. Slots y rutas es lo mismo, pero son cosas distintas. Mucho de lo que están hablando los dos equipos tiene que ver más con los slots que con la ruta, mucho más. Y los dos equipos hablaron por puntos distintos, pero primero dijeron que el mercado relevante que estamos analizando es el de la ruta Ciudad Central. Pero luego empezamos a hablar del mercado aeronáutico general, que ya es un mercado relevante distinto. Entonces, lo que yo quiero entender es por qué todo lo que hablan acerca de los slots
pareciera que lo están haciendo en relación con el mercado relevante, cuando el mercado relevante es otra cosa distinta a los slots. Por ejemplo, si estamos diciendo que los slots son un insumo esencial, es importante. O sea, al hablar de que una aerolínea debe reparar un vuelo, o se liberaría un slot, ¿no? ¿Qué podría decir? Vamos a algo positivo. Pero realmente no es lo que está ocurriendo acá, porque no estamos hablando de slots, estamos hablando de una ruta. El slot no se libera. Lo que deja de operarse es un avión que vuela en una ruta determinada, pero no se está liberando un slot. Entonces, cuando hablan de la liberación de ese slot, de que se pierde un horario, pues no, realmente estoy reutilizando el horario. Porque ya no vuelas a Houston, ahora vuelas a Nueva York. ¿Sí? Entonces, eso creo que es el primer punto que creo que vale la pena que aterricen muy bien, que es una cosa y que es otra. Ahora, los dos equipos, por una parte, y esto va de, creo que todos han preguntado más o menos a la misma línea. Por una parte estamos hablando de absolutas y por otro lado estamos hablando de concentración. Y yo espero que conforme vaya desarrollando el curso, vayan viendo por qué les digo lo que les voy a decir a los dos equipos, pero pareciera en muchos momentos que la autoridad está dando argumentos a favor de los agentes económicos y los agentes económicos están insistiendo en puntos a favor del argumento de la autoridad. Y es bien importante que vean por dónde, ¿no? Y por qué me refiero a eso. Si les preguntamos, ¿esto es una práctica absoluta o es una concentración? Tienen que entender conceptualmente cuál es la diferencia entre una concentración y una práctica absoluta. Pueden ser lo mismo, se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, son suficientes o no. Y eso tiene que ver con algo también, que es el método relevante. Ustedes hablan de que no es necesario definir un mercado relevante, en el caso de absolutas. Pero también hablan del carácter de competidores, que son competidores o no son competidores. Entonces, puedes definir, y eso también para ustedes, puedes determinar el carácter de competidores sin tener una base de un mercado relevante. Y creo que ustedes tampoco están definiendo si estamos en absolutas, si son competidores o no. Yo la verdad estoy muy confundido porque no entiendo cuál es la situación. Pareciera que estamos acusando a una persona de fraude y de abuso de confianza al mismo tiempo para ver por qué. Y por el otro lado, estamos hablando de una defensa que está encasillándose en defender un punto y no están viendo lo demás. Los argumentos que ustedes están dando en cuanto a ¿es concentración o es una práctica absoluta? ¿Qué es lo que están defendiendo? Porque ¿qué es lo que pasó? El hablar de no es una concentración porque no se está creando una entidad nueva. Eso es todo. Pero por el otro lado ustedes dicen, no, si es una concentración, entonces ¿es una absoluta o es una concentración? ¿No? La verdad es que yo estoy muy confundido, creo que no da el tiempo para que sigamos hablando, por eso nada más quería plantearles un poquito mi confusión. Sí, bueno, creo que con esto tenemos que dar por concluida la audiencia, porque justo nos están esperando para la próxima audiencia. Les agradecemos mucho su participación. Y los invitamos a salir de la sala para que todos tengan algunos minutos para deliberar antes de entrar a la próxima audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, entonces,